El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Uno le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él le dijo: esforzaos en entrar por la puerta estrecha, pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él os dirá: no sé quiénes sois. Entonces comenzaréis a decir: hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él os dirá: no sé de dónde sois. Alejaos de mí todos los que obráis la iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros os veáis arrojados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, nos hemos reunido hoy, como les decía al empezar esta solemne celebración, para la bendición de un nuevo altar para esta parroquia de Portobón. Y lo hacemos llenos de alegría, llenos de fe, de esperanza, porque sabemos que el altar dentro del templo es el lugar central. El altar significa de una manera especial a Cristo nuestro Señor. Nosotros sabemos que Cristo se inmoló a sí mismo por nosotros en la cruz para darnos a todos la posibilidad de llegar hasta Dios y por lo tanto de alcanzar la salvación. Cristo se convirtió de esa manera al mismo tiempo en el altar, en el sacerdote y en la Virgen. Y de esa manera es Cristo fuente de vida, fuente de amor y de paz para todos los que creen en Él. El altar en el templo simboliza esa realidad de Cristo. Por eso sobre el altar se celebra la Santa Misa, se celebra la Eucaristía, que es el memorial de la muerte y de la resurrección del Señor. Memorial significa, en este caso concreto, el acontecimiento pasado, el acontecimiento que se realizó en un momento dado de la historia, se hace presente con todas sus fuerzas salvadoras. Cuando nos reunimos nosotros para celebrar la Eucaristía, nos estamos uniendo profundamente a Cristo y estamos recibiendo en nosotros la vida que Él nos ofrece con su muerte y con su resurrección. Por eso la bendición del altar, la consagración, porque más que bendición, la consagración del altar es un momento importante en la vida de una parroquia para la conformación misma de la comunidad parroquial. Pero precisamente al hablar de Cristo como el centro de nuestra fe y al hablar del altar como ese signo claro, preciso de la presencia de Cristo en medio de nosotros, podemos entender mejor lo que nos dice el Evangelio de hoy. Allí se plantea el problema de la salvación. El Señor Jesús, como nos lo dice con tanta frecuencia el Evangelio, recorría las ciudades, los pueblos, las aldeas, predicando el Evangelio de Dios, predicando que Dios se hacía presente en medio de la humanidad
de una manera definitiva. Y al mismo tiempo sanaba, curaba, perdonaba los pecados, reconciliaba a la gente, porque eran signos claros de esa presencia salvadora de Dios. Pero alguien le pregunta al Señor, ¿son pocos los que se salvan? Es una pregunta que tal vez hoy no nos hacemos. Incluso yo pienso que ya hoy prácticamente nadie se hace la pregunta, ¿me voy a salvar yo? Porque vivimos en un mundo en el que poco a poco ha ido desapareciendo el sentido de la trascendencia. El mundo de hoy es un mundo totalmente metido dentro de las realidades materiales, en la búsqueda de la comodidad para muchos, en la búsqueda de la supervivencia para muchos. Es un mundo en donde de pronto no nos preocupamos de ir más allá de lo que sucede en la vida diaria. Las mismas redes sociales hacen que vivamos inmersos en el momento presente y que como que no seamos capaces de mirar hacia el futuro, porque tampoco somos capaces de mirar hacia el pasado. El presente se absolutiza de tal manera que lo único que importa es vivir el presente. Y por lo tanto, preguntas acerca del pasado y del futuro como que como que están fuera de lugar, como que no importa, como que no valen la pena. Y sin embargo, yo estoy absolutamente convencido, y ese es uno de los principios fundamentales de nuestra fe, que el ser humano no puede prescindir del pasado y del futuro. El ser humano es un ser situado en la historia y vive del futuro, vive del pasado. Todo lo que ha sucedido en su existencia en los momentos pasados lo determina, lo condiciona, hace que sea el que es. Todas las opciones que ha hecho, todas las decisiones que ha tomado, todo lo que ha vivido de una manera o de otra está influyendo permanentemente en su presente. El ser humano tiene la posibilidad, y ese es el gran reto que tenemos todos, de mirar ese pasado y de integrarlo de una manera armoniosa en su presente. En el país estamos viviendo momentos sumamente importantes en este sentido. Estamos mirando cada vez más hacia un pasado de violencia, de guerra, en el que ha habido atropellos terribles contra las personas. Nos encontramos en un país en donde tenemos más de 8 millones de personas, poco la quinta parte de la población, que de alguna manera ha sido víctima directa de un conflicto armado. Y mirar hacia atrás, mirar hacia todas esas circunstancias que se han vivido, es importante. No podemos ignorar. No podemos pretender que el presente no tenga nada que ver con aquello que hemos vivido. Todo lo contrario. Tenemos que mirar el pasado, mirarlo con claridad, mirarlo sin prejuicios, para ver cómo obtenemos de allí, de ese pasado, unas lecciones fundamentales para vivir en el presente. Y el futuro, del pasado y del presente nace el futuro. Vamos construyendo el futuro. Por eso tiene tanta importancia las decisiones que nosotros tomemos en el presente, porque de esa manera se está condicionando el futuro. Así como el pasado condiciona el presente, las decisiones que se tomen en el presente condicionan el futuro. Y esto que se puede afirmar de toda vida humana y de la vida de todo país, de toda sociedad, indudablemente que también lo tenemos que afirmar nosotros respecto de nuestra relación con Dios y con los demás. ¿Qué significa salvarse? Salvarse es, sin lugar a dudas, teniendo en cuenta todo el testimonio de la Sagrada Escritura, el lograr que la existencia tenga pleno sentido y que esa existencia, vivida en plenitud cada minuto, sea más fuerte por la fuerza del amor, sea más fuerte que la misma muerte, de tal manera que más allá de la muerte
nosotros podamos vivir eternamente unidos profundamente a Dios, que es el supremo bien, la suprema belleza, la suprema verdad, y por lo tanto tener la plenitud de la felicidad. Porque allá en el fondo de nuestro corazón buscamos siempre el bien, la belleza, la verdad. Y solamente el bien, la belleza, la verdad, con todo lo que ellas implican, hacen que nuestro corazón esté en paz, esté tranquilo, sea feliz. Salvarse es, por lo tanto, lograr que cada minuto de la existencia se llene plenamente de sentido. Y más allá de la muerte, alcanzar la plenitud de la vida en la unión profunda con Dios y con los hermanos. ¿Podrá el ser humano salvarse? La pregunta, ¿son pocos los que se salvan? Indudablemente que va en esa línea. Significa, es tan difícil, es tan complicado salvarse, o sencillamente es algo fácil. Hace unos días leíamos un texto del Evangelio en el cual los discípulos le preguntan al Señor: Señor, las cosas que tú planteas son tan difíciles que prácticamente son imposibles. Y el Señor respondió: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Esa es la realidad fundamental. Cristo, nuestro Señor, es Dios mismo, que vino a la tierra para asumir toda nuestra realidad, toda esa terrible realidad nuestra marcada por el pecado, por la injusticia, por la violencia, marcada por nuestras limitaciones, por nuestras incapacidades, por nuestras inconsistencias, para asumir toda esa realidad y en la cruz transformarla, volviendo la fuente de vida, de paz y de amor, con la efusión del Espíritu Santo. Por eso nosotros nos unimos a Cristo, porque en Cristo encontramos la plenitud del sentido de nuestra existencia. Y unidos a Cristo, sabemos perfectamente que más allá de la muerte, vamos a tener la vida y la vida en plenitud. Por eso, cuando consagramos el altar, ese signo claro de la presencia de Cristo, estamos indudablemente renovando nuestra fe de que en Cristo alcanzamos la salvación, de que en Cristo encontramos la plenitud de nuestra existencia, de que en Cristo el futuro está garantizado, porque en Él el pasado y el presente se llenan de sentido, se llenan de fuerza, de luz, de amor, de misericordia, de paz. Y hay otra pregunta que aparece inmediatamente en el texto del Evangelio y que vale la pena que nosotros la consideremos. Porque al preguntar, ¿son pocos los que se salvan?, indudablemente que los apóstoles tienen en mente un poco la mentalidad de la época, en que la salvación estaba restringida a un grupo de personas. Y la respuesta del Señor Jesús es perfectamente clara. La salvación se le ofrece a todos los seres humanos, sin distinción. Por eso el Señor dice: vendrán del oriente y del occidente. Vendrán todos los pueblos, todas las naciones. Y ya el texto del profeta Isaías, que leíamos como primera lectura, nos lo ha presentado claramente así. Vendrán de Tarsis, de Libia, de Lidia, de Túbal, de Grecia, de todas las naciones vendrán, acudirán al Señor para recibir su luz, su gracia, su fuerza. Eso lo tenemos que tener claro. Nadie está excluido de la salvación que el Señor ofrece. Nadie está excluido. Y por lo tanto, todos los seres humanos están llamados a acercarse a Cristo para encontrar en Cristo el Salvador. Y esto significa un compromiso para nosotros, los que conocemos a Cristo. Por eso en el texto del Salmo, con el cual respondíamos a la primera lectura, repetíamos como estribillo: vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio. Si todos los seres humanos están llamados a la salvación, entonces todos nosotros, los que conocemos a Cristo, los que experimentamos en Cristo
el pleno sentido de nuestra existencia. Los que encontramos en Cristo la luz y la fuerza para vivir día tras día, tenemos que dar testimonio del Señor. Y tenemos que dar testimonio con nuestra propia vida. Una vida llena de fe, de esperanza, de amor. Una vida llena de luz y de fuerza. Luz y fuerza son dos palabras que en el Evangelio se repiten permanentemente. Luz y fuerza. Que necesitamos toda la luz del Señor, toda la luz del Espíritu para poder discernir siempre el camino que debemos recorrer. Y toda la fuerza que el Señor nos da para que podamos seguir adelante siempre. Por eso en la carta a los Hebreos que leíamos en la segunda lectura se nos dice: fortalezcan las manos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes y caminen por una senda llana. Así el pie cojo no se retuerce, sino que se cumple. Necesitamos llenarnos de esa luz y de esa fuerza para caminar juntos por los caminos que el Señor nos va mostrando, que son los caminos de la justicia y de la paz, y para que juntos encontremos siempre la alegría inmensa de conocer a Cristo y de llevarlo a los demás. Y así un día podamos sentarnos todos juntos en el banquete que el Señor nos tiene preparado en su casa del cielo. Permanezcamos ahora unos minutos en silencio, reflexionando cada uno sobre cómo esta palabra que hemos escuchado se aplica en su propia vida. Constantemente hacia Cristo su cabeza, y así has querido en tu designio misericordioso que los pecadores al sumergirse en el baño bautismal mueran con Cristo y resuciten inocentes, sean hechos miembros suyos y coherederos del premio eterno. Santifica con tu bendición esta pila bautismal y esta agua, criatura tuya, para que rociada sobre nosotros y sobre este nuevo altar sea señal del bautismo, por el cual, lavados en Cristo, llegamos a ser altar espiritual. Concédenos a nosotros y a cuantos en este altar celebrarán los divinos misterios, llegar a la Jerusalén celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te alabamos, Señor, te bendecimos, porque en tu inefable designio de amor determinaste que, superadas las diversas figuras que en otro tiempo prefiguraban el altar definitivo, fuese el mismo Cristo quien les diese cumplimiento. Noé, segundo origen de la raza humana, calmadas las aguas del diluvio, construyó un altar y te ofreció un sacrificio que tú, Padre, aceptaste como un calmante aroma, renovando tu alianza de amor con los hombres. Abraham, nuestro Padre en la fe, sometiéndose de corazón a tu mandato, levantó un altar, porque en aras de tu voluntad no te negó a su Hijo amado. También Moisés, mediador de la ley antigua, erigió un altar y lo roció con la sangre del Cordero como signo profético que anunciaba el ara de la cruz. Todo ello, Cristo, con su misterio pascual, hizo que pasara de signo a realidad plena. Él, en efecto, sacerdote y víctima, subió al árbol de la cruz y se ofreció a ti, Padre, como oblación pura, para borrar los pecados de todo el mundo y establecer la nueva y eterna alianza. Por eso, Señor, te rogamos que derrames sobre ese altar construido en el lugar de tu asamblea santa la plenitud de tu bendición celestial, para que sea un ara dedicada para siempre al sacrificio de Cristo y sea también la mesa del Señor, donde tu pueblo se alimente en el convite cercano. Esta piedra pulimentada por el trabajo humano sea para nosotros signo de Cristo, de cuyo costado traspasado en la cruz brotó sangre y agua, inicio de los sacramentos de la Iglesia. Sea este altar la mesa del banquete gozoso a la que acudamos llenos de alegría, obedientes a la invitación de Cristo tu Hijo. Y en ella, descargando en ti nuestras preocupaciones e inquietudes, hallemos un renovado vigor para reemprender nuestro camino.
sea el lugar de la íntima comunión y paz contigo, donde alimentados con el cuerpo y sangre de tu Hijo e imbuidos de su Espíritu, crezcamos siempre en tu amor. Sea fuente de unidad y de concordia para todos los que formamos tu Iglesia Santa, fuente a la que tus hijos acudan hermanados para beber en ella el espíritu de mutua caridad. Sea el centro de nuestra alabanza y acción de gracias hasta que lleguemos jubilosos a la mansión eterna, donde te ofreceremos el sacrificio de la alabanza perenne, unidos a Cristo, el sumo sacerdote y altar vivo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor santifique con su poder este altar que vamos a ungir, para que exprese con una señal visible el misterio de Cristo que se ofreció al Padre por la vida del mundo. Suba, Señor, nuestra oración como incienso en tu presencia, y así como esta casa se llena de suave olor, que en tu iglesia se aspire el aroma de Cristo.
la luz de Cristo ilumine la mesa del altar y que con ella brillen los comensales de la cena del Señor.